Hay lugares en el mundo que no se construyen solo con piedra, mármol y oro. Se levantan con la fuerza de las creencias, con la historia de los pueblos, con la sangre de mártires y la esperanza de generaciones enteras. La Basílica de San Pedro no es solo un templo, es una promesa hecha arquitectura. Es la cúspide de una tradición que ha atravesado milenios. En el corazón del Vaticano, entre columnas gigantes y cúpulas que desafían los cielos, se alza este monumento, y detrás de su belleza imponente se esconde una historia profunda, compleja y fascinante. Aquí no solo se encuentra arte, aquí respira la historia misma de la humanidad. En este video, te presento 40 datos sobre la historia de la Basílica de San Pedro, narrados de manera extendida, para que no solo los recuerdes, sino para que los sientas. La Basílica de San Pedro está edificada sobre lo que la tradición considera uno de los lugares más sagrados de la cristiandad, la tumba del apóstol Pedro. Según los relatos de los primeros cristianos, Pedro, el discípulo más cercano a Jesús, fue martirizado en Roma, crucificado cabeza abajo en la colina del Vaticano durante la persecución de Nerón. Después de su muerte, su cuerpo fue enterrado en una tumba humilde. Aquel lugar, destinado a ser olvidado por los poderosos, fue conservado con devoción por los primeros seguidores de Cristo. A lo largo del tiempo, esa tumba se convirtió en un punto de peregrinación, y siglos más tarde, sería el corazón del mayor templo de la cristiandad. La primera basílica no fue la que vemos hoy. La original fue construida por orden del emperador Constantino el Grande en el siglo IV, después de haber legalizado el cristianismo en el imperio. Fue una estructura de proporciones impresionantes para su época, símbolo del triunfo de una fe que había sido perseguida. Aquella iglesia, conocida como la Basílica Constantiniana, no solo fue un lugar de culto, sino también un mensaje político y espiritual. Constantino sabía que al construirla sobre la tumba de Pedro, sellaba la legitimidad cristiana con el mármol del Imperio Romano. Durante más de 1000 años, esa basílica original fue testigo de momentos cruciales. Allí se coronaron papas, se celebraron concilios, se pronunciaron discursos que marcaron épocas. Sin embargo, el paso del tiempo, las guerras y la negligencia de ciertos periodos la fueron deteriorando. Para el siglo XV, su estructura estaba en ruinas. Los techos colapsaban, las paredes se inclinaban, y algunos creían que la iglesia más importante del mundo estaba condenada a desaparecer. Pero en vez de restaurarla, el Vaticano tomó una decisión radical: destruirla por completo y construir una nueva, una más grande, una más gloriosa. La decisión de reconstruir completamente la basílica fue tomada por el Papa Julio II en el año 1506. No fue una decisión fácil. Muchos se oponían a destruir el antiguo templo de Constantino, por respeto a su historia. Pero Julio II tenía una visión: crear un templo que fuera la representación física del poder espiritual de la Iglesia Católica. Un lugar que pudiera inspirar a generaciones con su belleza y su escala. No quería solo una iglesia, quería un símbolo. Y para eso, buscó al mejor arquitecto de su tiempo. Donato Bramante fue el primer gran arquitecto del proyecto. Hombre de mente renacentista, visionario, audaz y ambicioso. Bramante diseñó una basílica con planta de cruz griega y una cúpula monumental, inspirada en el Panteón romano. Su diseño combinaba la perfección matemática con la espiritualidad cristiana. Bajo su dirección, se demolieron partes de la antigua iglesia y se comenzaron las obras de cimentación. Pero Bramante murió poco después, y su sueño arquitectónico quedó incompleto. Lo que vendría después sería una sucesión de talentos que marcarían el arte occidental para siempre. Tras la muerte de Bramante, otros grandes nombres se encargaron de continuar su obra. Entre ellos, Rafael Sanzio, conocido por sus pinturas celestiales, asumió la arquitectura del templo. Rafael propuso cambios importantes al diseño original, como alargar la nave central. Sin embargo, su tiempo al frente del proyecto fue breve. También trabajaron en el diseño otros arquitectos como Antonio da Sangallo y Baldassare Peruzzi. Cada uno dejó su huella, su visión, su conflicto. Y es que la construcción de San Pedro no fue lineal. Fue una lucha entre estilos, egos y generaciones, que se superponían. Uno de los momentos más decisivos en la historia de la basílica
Llegó cuando un escultor fue llamado a terminarla. Ese hombre era Miguel Ángel Buonarroti. Ya era anciano cuando asumió el cargo de arquitecto jefe en 1547. Aunque no buscaba el puesto, lo aceptó por deber espiritual. Miguel Ángel rediseñó partes fundamentales del edificio, entre ellas la famosa cúpula. Su talento transformó el proyecto. Con una mirada profunda, logró unir arte y fe, geometría y emoción. La cúpula que hoy se alza sobre San Pedro es una de sus obras maestras. La cúpula de la Basílica de San Pedro es una de las estructuras más impresionantes del mundo. Mide más de 130 metros de altura desde el suelo hasta la cruz que la corona. Su diseño se inspiró en la del Panteón romano, pero la superó en escala y complejidad. Desde su interior, uno puede sentir el vértigo de lo divino. La luz entra como una revelación. Es una obra que desafía la gravedad y eleva el alma. Miguel Ángel no vio su obra terminada, pero dejó los planos tan detallados que sus discípulos pudieron completarla con fidelidad. La construcción de la Basílica de San Pedro tardó más de 120 años en completarse. Desde el primer golpe de martillo en 1506 hasta su consagración en 1626, pasaron 5 papas, varios arquitectos y generaciones de obreros. Fue una obra titánica. A veces se detenía por falta de fondos, otras veces por conflictos internos dentro del Vaticano. Pero la visión se mantuvo viva, porque la fe, como la arquitectura, también es persistencia. La basílica fue consagrada finalmente por el Papa Urbano VIII, quien presidió una ceremonia histórica que selló un nuevo capítulo en la historia cristiana. Una de las razones más polémicas por las que se financiaron las obras fue la venta de indulgencias. El Vaticano, buscando fondos para la construcción, permitió que se vendieran indulgencias a cambio de dinero. Esta práctica despertó una ola de indignación en el norte de Europa. Un monje alemán llamado Martín Lutero, escandalizado por esta corrupción espiritual, escribió sus 95 tesis, que marcaron el inicio de la Reforma protestante. Así, irónicamente, la Basílica de San Pedro no solo fue escenario de unidad cristiana, sino también detonante de una de las divisiones más profundas en la historia de la Iglesia. El interior de la Basílica de San Pedro es una catedral de proporciones casi imposibles. Su nave central tiene más de 180 metros de largo, y el espacio total puede albergar cómodamente a más de 60,000 personas. Pero más allá de su tamaño físico, lo que asombra al ingresar no es solo la amplitud, sino la atmósfera. El silencio se impone como una capa sagrada. El mármol, la luz y las proporciones parecen haber sido esculpidas para que el alma se eleve. Cada rincón es una declaración de belleza, poder y contemplación. Uno de los elementos más emblemáticos de su interior es el famoso baldaquino de San Pedro, una enorme estructura de bronce negro con columnas salomónicas, situada justo encima del altar mayor. Esta obra fue diseñada por Gian Lorenzo Bernini, uno de los genios del barroco. Mide casi 30 metros de altura y parece flotar sobre el lugar donde reposa la tumba de Pedro. El baldaquino no solo sirve como marco litúrgico, sino como símbolo de la autoridad papal que desciende desde el apóstol hasta el presente. El altar mayor solo puede ser utilizado por el papa o por un sacerdote autorizado por él. Esto se debe a su ubicación sagrada. Justo encima de lo que se cree es la tumba del apóstol Pedro. Debajo del altar se encuentra la llamada confesión, una especie de cripta que recuerda el lugar del martirio. Allí, los peregrinos pueden rezar y contemplar la historia que dio origen a la Iglesia romana. En ese punto exacto convergen siglos de tradición, oración y fe. La fachada de la basílica fue diseñada por Carlo Maderno y completada en el año 1618. Mide más de 115 metros de ancho y 45 de alto. Está coronada por 13 estatuas, siendo la del centro la de Cristo Redentor, flanqueado por Juan Bautista y 11 apóstoles. Pedro y Pablo no están ahí arriba porque se encuentran en la plaza, como centinelas de la fe. La fachada es solemne, imponente, pero también serena. Representa la entrada al corazón de la cristiandad. La plaza de San Pedro
esa gran explanada ovalada que recibe a los fieles y turistas del mundo entero. Fue diseñada también por Bernini. Su estructura es simbólica. Las columnas, dispuestas en una forma elíptica, representan los brazos abiertos de la iglesia que abrazan a la humanidad. El efecto visual es teatral, majestuoso. La plaza puede albergar a más de 300,000 personas y ha sido testigo de momentos históricos, desde la proclamación de papas hasta misas multitudinarias, y también momentos de silencio tras catástrofes y guerras. En el centro de la plaza se alza un obelisco egipcio de más de 25 metros de altura. Fue traído a Roma en tiempos del emperador Calígula y originalmente estaba en el circo de Nerón. Se dice que este obelisco fue testigo del martirio de Pedro. En 1586, el Papa Sixto V ordenó su traslado a la Plaza de San Pedro. Fue una obra de 1900, una ingeniería colosal que tomó semanas y cientos de hombres. Hoy, ese obelisco se erige como testimonio de la continuidad entre el mundo antiguo y la nueva fe. La cúpula de la basílica, diseñada por Miguel Ángel y completada por Giacomo della Porta, se convirtió en modelo para muchas otras cúpulas en el mundo, incluyendo la de la Catedral de San Pablo, en Londres, y el Capitolio de los Estados Unidos en Washington. Su influencia arquitectónica ha sido profunda y duradera. La armonía de su diseño, la fuerza de su estructura y la belleza de sus proporciones hacen de ella una obra maestra que trasciende la religión y se inscribe en el alma del arte universal. En el interior de la basílica se encuentra una de las esculturas más conmovedoras del arte occidental, la Piedad de Miguel Ángel. Es una imagen de la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Cristo muerto. Es la única obra que el artista firmó con su nombre. Miguel Ángel tenía solo 24 años cuando la esculpió. La escultura transmite una mezcla indescriptible de dolor, paz y ternura. La mirada de María, el peso del cuerpo de Jesús, los pliegues del manto, todo parece respirar. No es solo mármol, es oración congelada en forma. En el suelo de la basílica hay marcas que comparan su longitud con la de otras grandes iglesias del mundo. Esto se hizo para demostrar que la Basílica de San Pedro es, efectivamente, la más grande de todas. Estas inscripciones permiten al visitante ver, paso a paso, cómo otras catedrales europeas quedan pequeñas frente al coloso del Vaticano. Pero esta comparación no busca humillar. Busca dar testimonio del esfuerzo humano por representar en piedra lo inabarcable del misterio divino. Bajo la basílica, en las llamadas grutas vaticanas, se encuentran sepultados decenas de papas. Es un lugar silencioso, de piedra antigua, lleno de historia. Uno de los más visitados es la tumba de Juan Pablo II, a la que acuden miles de fieles cada año. Pero también hay tumbas mucho más antiguas, que cuentan la historia de los primeros siglos del cristianismo. El subsuelo de San Pedro es casi una ciudad oculta, un lugar de memoria, recogimiento y legado.